Bienvenidos a todos nuevamente a Reine 34. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de las diferentes actividades que tenemos programadas. Les damos la bienvenida al doctor Mario Caballeros y en este día me corresponde a mí presentarlo y a cada uno de los ya presentes en la sala de mí. El doctor Mario Caballeros Pérez es egresado de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó sus estudios en maestría y doctorado en la especialidad de Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudio Avanzado del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Quebec. Obtuvo en el 2013 y 2019 el Premio Simón Bolívar por su tesis de maestría y doctorado, respectivamente. Premio otorgado por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAM. A la Matemática Educativa de Latinoamérica. Desempeñó en el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemática como tutor y diseñador para cursos de desarrollo profesional docente, en modalidad presencial y a distancia. Ejemplos de estos son los cursos Plan Nacional Aprender Matemáticas, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del curso Práctica y Empoderamiento Docente en Matemáticas, realizado en el estado de Yucatán, México. Fue profesor de posgrado en la Escuela Normal Superior de Oaxaca y participó en el programa Talentum Media Superior como organizador y tallerista para jóvenes talento en matemáticas. Asimismo, ha publicado en revistas arbitrarias como la revista Educativos y la ZDM, así como en memorias de congreso como la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa y la Escuela de Invierno en Matemática Educativa. Actualmente desempeña como profesor en la Universidad del Valle de México. Es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y es candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación se enmarca en la construcción social de conocimiento matemático, particularmente el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional, bajo la teoría socioepistemológica, donde analiza las formas del pensamiento asociadas a la predicción de fenómenos mediante el desarrollo de prácticas para el tratamiento del cambio y la variación. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Caballero. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Les deseo un excelente día a todos. Agradezco mucho la invitación que me extiende la organización y también agradezco la presencia de los invitados, de los asistentes a este evento. Voy a compartir entonces la presentación para dar inicio. Pues como ya se ha presentado, esta presentación viene titulada Causalidad de temporización entre jóvenes de bachillerato, la construcción de la noción de variación y el desarrollo del pensamiento variacional. Este trabajo viene como resultado de la tesis de doctorado que realizo en el CINVESTAB IPN, allá en México, y trata con lo que sería la enseñanza y sobre todo el aprendizaje de ideas matemáticas asociadas al cálculo en particular, pero en general a toda aquella matemática que trate con la idea de variable y de variación. Entonces, ese trabajo trata de dar un planteamiento a esas ideas de variación de manera que permita podamos explicar cómo esta noción es entendida y concebida por el pensamiento de las personas, qué condiciones en particular se necesitan para que esta noción se desarrolle. Ahora bien, el trabajo parte de un planteamiento inicial general, que es como el que he ido indicando, sobre el cambio y la variación. ¿Por qué? Porque en la literatura y en la práctica, sobre todo, encontramos que las ideas relativas a lo que es el cambio de las variables, la variación de las variables,
Son nociones necesarias en el aprendizaje del cálculo. Y ejemplos hay varios. Podemos encontrar, por ejemplo, gráficas en los medios de comunicación en estos tiempos de pandemia. Seguramente estamos familiarizados con las gráficas de contagio, con las gráficas de propagación, etcétera, ¿no? Gráficas que a fin de cuentas comunican información sobre una o varias variables. Entender estas gráficas, entender lo que hay detrás del planteamiento matemático, es lo que nosotros observamos como importante para que es necesario el cambio y la variación para ello. Entonces, dado este papel importante que tienen las ideas de cambio y variación para entender matemáticamente ciertos fenómenos, como el que ya mencioné, es que nosotros nos adentramos primero a entender qué es lo que se entiende por cambio y por variación de manera general y de manera ya empezando a teorizar sobre esas ideas. Con base en ese planteamiento inicial, nosotros empezamos a analizar el cambio y la variación no como sinónimos de una misma idea o de un mismo significado, sino como dos nociones relacionadas, sí, pero diferentes entre ellas, que tratan con características diferentes y que por lo tanto necesitan un tratamiento diferente. Para ejemplificar esto, me gustaría mostrar esta gráfica, un plano cartesiano, donde están localizados dos puntos, el origen y un punto 1,1. Si estos dos puntos, asumimos, pertenecen a una función de variable real, pero solo conocemos esos dos puntos, lo primero que nosotros podríamos dar cuenta o lo primero que podríamos nosotros observar, dada esta característica, es que desde x igual 0, es decir, desde el punto 0, 0, en x igual 0, hasta x igual 1, la variable y va a aumentar una unidad. Eso es la idea que vamos a referir nosotros al cambio. Esa modificación en el valor de una cantidad. En este caso, la modificación del valor de la variable y de la variable x. X aumentó de 0 a 1, y también aumentó de 0 a 1. Sin embargo, en esta misma idea, podríamos nosotros preguntarnos, ¿existe entonces una única forma de que el valor de y cambie de 0 a 1? O sea, aquí ya estamos haciendo una pregunta que va más allá de solo si se modificó y cuánto se modificó. Estamos preguntándonos si existe otra forma o varias formas o solo una de que cambie de 0 a 1. Bueno, si nosotros hacemos un primer análisis muy general, vamos a encontrar que en realidad no existe una única forma de cambiar de 0 a 1. En la gráfica vemos tres ejemplos de los muchos posibles que hay para que la función cambie de 0 a 1. Entonces, dada esta característica, hay varias formas de cambiar de valor, aunque el cambio fue el mismo, 0 a 1. Entonces, aquí nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que va más allá de cuantificar el cambio? Es aquí donde entonces entramos en la idea de variación. Esa explicación de cómo está cambiando algo. Dada esa idea de variación, entonces, nosotros podríamos empezar a plantear otro tipo de cuestiones, como, ¿puedo entonces saber cuál será el valor de y si x es igual a 2? En la gráfica, claro está, en el eje horizontal no aparece el valor x igual a 2, así como tampoco aparece el punto correspondiente a x igual a 2. Sin embargo, si conociéramos cómo se comporta la variable de un punto a otro y cómo se comporta en todo ese intervalo, tal vez tengamos la información necesaria para hacer este tipo de análisis. Saber entonces cómo va a ser después del valor. E incluso podríamos nosotros saber qué valor tendría la variable cuando x vale 0.5. En la imagen original no teníamos información de lo que ocurre en medio de los puntos.
Sin embargo, si conociéramos esa información, podríamos nosotros saber entonces qué valor tendría la variable, dependiendo de qué comportamiento tenga la variable. Entonces, dada esta diferencia entre cambio y variación, cambio como una cuantificación de aquella modificación de valor y variación asociado a cómo está cambiando una variable, entonces empezamos nosotros a perfilar nuestra investigación, empezamos a identificar una cierta problemática alrededor de estas dos ideas. En particular, nos centramos en dos ideas principales. Por un lado, se reporta en la literatura dificultades en el estudio de la variación, es decir, dificultades al momento de resolver problemas que involucren la variación de variables, como por ejemplo el estudio de Artola, Mayoral y Bernard-Roch, donde los estudiantes, si bien pueden identificar qué es lo que les están preguntando, o sea, entienden qué es lo que les preguntan, pueden manipular cierto tipo de operaciones, tienen dificultad al momento de establecer una relación entre variables. Esto a partir de analizar una gráfica. Cómo se comporta una variable de respecto a otra, qué tipo de relación hay entre una y otra, así como dificultades para elaborar explicaciones de los fenómenos, o particularmente explicaciones de los comportamientos. Por ejemplo, dadas frases como la tasa de crecimiento disminuye, la tasa de crecimiento alcanza un valor máximo, esas ideas tienen dificultad para relacionarlo con la variación de las variables. Otro tipo de situaciones que identificamos en la literatura es que, por ejemplo, dada otra gráfica o otra situación contextual, en este caso sobre la presión sanguínea, los estudiantes muestran confusión y ausencia de significado sobre lo que es la razón de cambio instantánea. En ocasiones asumen que la razón de cambio habla de la velocidad, en ocasiones hablan de que habla de la aceleración, pero todo esto en virtud de las variables, de cómo las variables están cambiando. Pueden hacer un análisis, digamos, del cambio en cuanto a cuánto cambia una variable, pero explicar el comportamiento de la variable y más aún asociar esto con ideas como razón de cambio, se presenta en una dificultad. Otro tipo de situaciones que nosotros identificamos, particularmente desde los resultados del estudio de maestría que también realizamos en el Simvestat sobre cambio y variación. En ese estudio, lo que nosotros nos preguntábamos era qué tipo de dificultades presentan profesores de bachillerato al analizar situaciones de variación. En particular, situaciones de variación que involucran a la segunda derivada. Un ejemplo de las preguntas que presentamos fue la que está a la izquierda. Se les da una gráfica, no están completas, son segmentos de gráfica que se les presentan, no se les presentan escalas, ni tampoco, digamos, se les nombra explícitamente algún tipo de expresión algebraica. Y la pregunta es esta. Dada esas gráficas que están allá, es f' de A, es decir, la segunda derivada de A en el punto A, mayor, menor o igual que la segunda derivada de G también en el punto A. Dada esa pregunta, lo que se buscaba era ver qué tipo de operaciones, qué tipo de estrategias ponían en juego para argumentar sobre la segunda derivada. Lo que encontramos es que una gran parte de los profesores no recurrían a estudiar la variación de las variables, sino lo que hacían era conjeturar que aquellas gráficas que no se les daba ecuación algebraica y no se les decía qué tipo de función era, asumían se trataba de una función cuadrática e incluso proponían una expresión algebraica para esa función cuadrática. Una vez dada la función cuadrática, lo que hacían era derivar, proponer un valor concreto, es decir, un punto XY, que tampoco aparece en la gráfica, y con ello decir si la segunda derivada era mayor, menor o igual. Observamos que no se recurre a la variación en este tipo de situaciones. Desde acá, de esas dos situaciones, empezamos a preguntarnos, ¿por qué no recurren al estudio de la variación?
¿Qué dificultades hay asociadas al estudio de la variación? Pero sobre todo, ¿qué se necesita para que la variación pueda ser concebida y pueda ser estudiada en este tipo de fenómenos? Observábamos, y acá empezamos a configurar ya nuestra problemática de estudio, que la centración en la operatividad de los conceptos, es decir, saber operar matemáticamente un concepto matemático, no era condición suficiente para que la variación sea construida por los individuos. Veíamos cómo estudiantes y profesores podían derivar, podían calcular límites, podían calcular razones de cambio, pero la variación como noción no aparecía en sus argumentaciones. Por otra parte, observamos que reconocer el cambio de las variables o tratar en una situación que involucra explícitamente el cambio no era condición suficiente para que la variación sea construida. Vemos estudiantes que identifican que las variables cambian, pero no son o no tienen las herramientas para argumentar cómo está cambiando esa variable en un intervalo o cómo comparar comportamientos dadas dos funciones, por ejemplo. Entonces, dadas estas dos ideas sobre la problemática, nosotros nos empezamos a preguntar ya para el estudio de doctorado, ¿cuáles son entonces aquellas condiciones necesarias para favorecer la construcción de la noción de variación en el pensamiento humano? Con esta pregunta en mente, nos planteamos un análisis diferente del cambio y la variación, ya no solo viendo qué diferenciaba la variación del cambio, sino qué características propias tiene la variación. Estas dos gráficas que ustedes ven, que pertenecen a dos ejemplos, son retomados del estudio de maestría, donde algunos profesores que sí mostraron argumentos de tipo variacional, hacían un análisis muy particular de las gráficas. Decían, por ejemplo, en el caso del ejemplo 1, que lo que hacían era estudiar cómo las alturas ya construidas de la gráfica, cómo las alturas iban aumentando y además cómo el aumento de las alturas iba aumentando. Mostraban esto mediante segmentos, iban señalando que la diferencia de altura de segmentos y cómo esa diferencia era cada vez mayor. Otros profesores lo que hacían era argumentar sobre las pendientes, no sobre las alturas. Ellos decían, es que voy a tomar algunos puntos, voy a ver la recta tangente a esos puntos, y entonces, viendo cómo cambia la pendiente, puedo yo decir algo de la segunda derivada. Observamos que en estos dos ejemplos hay tres características claves que más adelante nos van a servir a nosotros para responder a nuestra pregunta de investigación. Por un lado, ellos eligen qué variable estudiar. Unos eligen alturas, otros eligen pendiente como variable. Cuantifican de diferente forma el cambio. Unos cuantifican la diferencia de alturas y lo hacen gráficamente sobreponiendo las alturas. Otros cuantifican el cambio viendo la inclinación de la recta tangente y cómo esa inclinación, el ángulo generado, va a ser mayor o menor en la pendiente siguiente. Y sobre todo, consideran valores particulares de la variable, pero valores particulares no en el sentido de decir vale 2, vale 3, vale 4, sino decir, ¿qué pasa un instante antes? ¿Qué pasa un instante después? Y a partir de esto es que pueden ellos argumentar sobre la variación. Entonces, tomando esa primera idea, nosotros nos proponemos entonces reconocer esas condiciones cognitivas y epistemológicas, les llamamos, para el estudio de la variación, en escenarios predictivos particularmente, tomando la hipótesis de que se va a precisar el desarrollo de una estructura lógica que permita identificar y organizar el cambio de las variables. Esta va a ser una de las condiciones importantes que nosotros asumimos debe ocurrir. Y con base en lo que he explicado hasta ahora, al revisar la literatura y hacernos un primer planteamiento, encontramos que dicha estructura lógica va a estar relacionada con dos elementos que retomamos de la psicogenética, la causalidad y la temporización. Estas dos ideas en conjunto
van a formar una nueva noción a la que llamamos sistema de referencia variacional. Entonces, nuestra hipótesis es que para que la variación se construya, se requiere de ese sistema. Entonces, lo que vamos nosotros a hacer en la investigación es mostrar esto. Para ello, nos proponemos objetivos particulares que nos permiten estructurar la investigación. Primero y antes que nada, necesitamos robustecer la caracterización de variación que ya teníamos del estudio de maestría y que teníamos, digamos, a la fecha sobre la literatura. Buscábamos robustecerla para entender mejor esas características de la variación. En un segundo momento, nuestro objetivo era relacionar esas ideas de causalidad y temporización que vimos en la psicogenética con el estudio de la variación. Vamos a encontrar que estas dos ideas van a embonar cuando estudiamos situaciones de cambio con fines predictivos. Y finalmente, un tercer paso, diseñar e implementar situaciones de predicción que permitan evidenciar qué estudio de la variación están realizando los individuos participantes de la implementación, para que entonces, con base en esas evidencias, analicemos ese estudio de la variación a partir del sistema de referencia que confeccionamos. Entonces, esos objetivos son los que empezamos a perseguir en la investigación. ¿Cuáles fueron nuestros fundamentos teóricos? Nos apoyamos principalmente en tres ejes. Por un lado, nuestra perspectiva, nuestro enfoque viene dado por la socioepistemología. En particular de la socioepistemología retomamos lo que es la línea del pensamiento y lenguaje variacional y todos los elementos asociados a ello. Como un elemento adicional que se conjugó con estos tres, fueron las ideas de causalidad y temporización, particularmente desde el enfoque psicogenético, pero vinculado, o que lo vinculamos, con el pensamiento y lenguaje variacional. Entonces voy a explicar brevemente estos tres ejes de los elementos teóricos que nos permitieron explicar la construcción de la variación. Sobre la socioepistemología, resaltamos que la teoría se va a centrar no en los objetos matemáticos como tal, sino en las prácticas que los acompañan y dan origen. Es decir, no se deja de lado la idea del concepto derivada, el concepto límite, pero vamos a enfatizar principalmente aquellas prácticas que acompañan a la derivada, que acompañan al límite, que acompañan a los objetos. ¿Por qué? Porque particularmente la variación es entendida dentro de la socioepistemología como ligada al uso de prácticas que van a evidenciar cómo cambian las variables. Es decir, dada una situación de cambio donde tenemos variables que están cambiando y que queremos entender su comportamiento, necesitamos comparar sus valores, necesitamos establecer diferencias entre sus valores para encontrar regularidades. Todo esto va a estar apoyado por el uso de prácticas. En particular, nos apoyamos en lo que se conoce como la anidación de prácticas, el esquema de anidación de prácticas, y nos centramos en los niveles de abajo, los niveles acción, actividad y práctica, que son las que van a estar directamente vinculadas con el resolver o el tratar con una situación de cambio. Son las que vamos a poder evidenciar para explicar qué noción de variación está inmersa en esa argumentación. Sobre el pensamiento y lenguaje variacional, lo que nosotros estamos retomando son aquellos estudios de la línea de pensamiento que viene desde muchos años atrás hasta el día de hoy y que han tratado diferentes temas, diferentes enfoques, diferentes ejes sobre el cambio y la variación. En particular, nos estamos centrando en cómo el pensamiento y el lenguaje variacional estudia las formas culturales de apropiación del cambio con fines predictivos. Esta siempre va a ser el eje del pensamiento y lenguaje variacional, los fines predictivos. Al fin de cuentas, vamos a centrarnos en aquellas situaciones que necesiten, que requieran o que pongan en juego
la predicción de fenómenos, la predicción de comportamientos, etc. Para ello, los diferentes trabajos han permitido establecer un pequeño esquema que explica cómo funciona o cómo opera el pensamiento y lenguaje variacional a través de tres ejes: el eje variable, el eje variación y el eje prácticas predictivas. El estudio de la variable lleva al estudio de la variación, y el estudio de la variación se va a lograr mediante prácticas predictivas. En esos tres engranes que se están moviendo conjuntamente, vamos a encontrar que de la variación, dos resultados que ya se tiene de la línea de pensamiento es que la variación va a presentar órdenes de variación y un carácter estable. ¿A qué se refieren estas dos ideas? Si me regreso al ejemplo de las alturas y las pendientes, el orden de variación se refería a primer orden, el cambio de la altura o el cambio de la pendiente. Mientras que el segundo orden sería el cambio del cambio de la altura y el cambio del cambio de la pendiente. O sea, son estudios del cambio en diferentes niveles que dan lugar a la variación. Mientras que de prácticas predictivas, algunas que ya he mencionado, sería la de comparar, predecir, seriar, que sería una articulación de múltiples comparaciones. Vamos a ver esto en los ejemplos más adelante. Y estimar, que va a estar asociada al predecir, pero mientras que predecir se refiere a un valor puntual, o sea, predecir qué valor tendrá la variable, estimar será anticipar qué comportamiento tendrá la variable en un intervalo. Entonces, regresando ahora a lo que es el pensamiento y el lenguaje variacional, esa parte iré un poquito más rápida. Al final, después de estudiar estas enfoques del pensamiento y el lenguaje variacional, lo que identificamos es que hay tres características importantes de la variación, que es lo que vamos a poner en juego en el sistema de referencia. Por un lado, es necesario reconocer y cuantificar aquello que cambia, así como analizar cómo evoluciona la medida del cambio. Estas dos ideas asociadas a los órdenes de variación. Y por otro, reconocer por qué las variables cambian de esa manera, lo que está asociado al carácter estable del cambio. Esas tres características se ponen en juego mediante ciertos cuestionamientos que están asociados al cambio y que van a desarrollar la idea de variación, que está cambiando, respecto de qué cambia aquello que cambia, cuánto está cambiando, cómo está cambiando y por qué cambia de esa manera. Sobre la causalidad y la temporización, rápidamente lo que me gustaría mencionar es que nos apoyamos en la idea de que predecir si un evento ocurre o si va a ocurrir necesita del entendimiento de la estructura causal del fenómeno. Pero entendiendo la estructura causal en cómo está funcionando la variable que yo estudio. Es decir, si yo quiero saber si algo va a ocurrir, necesito saber cómo se comporta eso que va a ocurrir. Eso, si lo retomamos ahora para el estudio de la psicogenética, Piaget se refiere a la causalidad como dar una racionalidad a los fenómenos, identificando y estableciendo regularidades. Es decir, la causalidad es esa racionalidad, esa explicación que uno da del fenómeno. Eso es lo que se va a entender por causalidad. Retomando los ejemplos que he presentado, ese entendimiento de la estructura del fenómeno está dado por, yo sé, para el caso de la izquierda, que la segunda derivada está relacionada con los cambios de crecimiento. Necesito explicar cómo está creciendo mi función. Recurro a las alturas para explicar esto. Entonces, esa es la racionalidad que hay detrás de la respuesta. Mientras que del otro lado sería análogo, pero con el caso de las pendientes. Por tanto, vemos que la variación precisa de la búsqueda y el establecimiento de una relación causal, entendiendo esto como que la modificación de una variable implica la modificación de otra. En cuanto a la temporización, vamos a ver
que no nos estamos refiriendo tal cual al tiempo, pero sí retomamos ideas desde allá. Desde la postura psicogenética, el tiempo va a estar asociada a la reconstrucción de los acontecimientos que ya ocurrieron o que aún no ocurren. Es decir, no se concibe al tiempo solamente como una medida de una variable, sino el tiempo es un esquema o un tipo de estructura que va a estar asociado a la reconstrucción de acontecimientos. Es decir, si yo hablo del tiempo, estoy hablando de reconstrucción de acontecimientos. Esta reconstrucción, lo que muestran en la psicogenética, es que necesita de estados intermedios que estén establecidos bajo una lógica causal. No es cualquier estado intermedio, sino que deben estar bajo cierta lógica. Debe ser clara esa lógica. Nuevamente, regresando a los ejemplos. Los profesores saben que solamente el valor que les da la gráfica no es suficiente. Ellos necesitan algo antes, algo después. Eso es una reconstrucción, por así decirlo, del fenómeno. Pero la lógica que le dan está basada en la variable que van a estudiar, en la relación causal. Si yo me voy a centrar en el estudio de la altura, necesito altura antes y necesito altura después. Si yo voy a la pendiente, necesito una pendiente antes, una pendiente después. Por tanto, la variación va a precisar de una temporización para establecer estados intermedios. Temporización entendiendo como esa construcción de los estados, ya sea que estén dados explícitamente, como el punto medio que nosotros les damos en la gráfica, o que ellos los construyan en el fenómeno. O sea, temporizar se va a referir a eso. Con estas dos ideas de causalidad y temporización, nosotros configuramos lo que va a ser el sistema de referencia variacional. A la causalidad la dividimos o la identificamos en tres elementos. Por un lado están las variables, qué es lo que se percibe que cambia, el elemento de referencia, cómo se reconoce ese cambio de la variable, la unidad de medida, cómo voy a medir la intensidad del cambio, o sea, cómo saber si algo es grande o pequeño, la temporización, cómo reconozco la evolución del cambio. De manera que con estas ideas, el sistema de referencia variacional es una noción emergente que consiste en un sistema de comparación para reconocer, organizar y tratar con el cambio de las variables. Bajo esa idea, entonces, procedimos a la implementación de las actividades, pero para ello, primero, en nuestra primera fase de investigación, que fue lo que he explicado hasta ahora, necesitábamos la construcción del esquema teórico. Por un lado, el pensamiento y el lenguaje variacional, por otro lado, la caracterización de variación y el sistema de referencia variacional. Entender cómo funciona toda esta idea. Para ello, luego nosotros diseñamos situaciones que movilicen explícitamente ideas de cambio y de variación en entornos predictivos. Nos apoyamos en experimentación física para algunas actividades, análisis gráfico y numérico para otras actividades, la predicción de valores, involucramos intencionalmente variaciones de primer y segundo orden, y también nos enfocamos en estimar comportamientos de variables, pero también en construir explicaciones de los comportamientos. En una tercera fase, entonces, implementamos dichas actividades. Nosotros fuimos con estudiantes de tercer semestre de un bachillerato acá en México, 15, 18 años, que tenían opciones de formación en especialidades técnicas. Esto es, tenían un estudio práctico de la matemática en diversas áreas, lo que significaba una introducción temprana a ideas como derivada desde ciclos tempranos. No obstante, la escuela que elegimos está ubicada en una zona marginada de la Ciudad de México. Esto significa que además de los altos índices de delincuencia, de desigualdad social, pobreza, también habían altos índices de reprobación y deserción. Entonces, esta parte también influyó un poco en el tipo, digamos, de argumentos o en cómo fuimos encontrando algunas cosas. La implementación fue dada en dos grupos de 20 estudiantes,
dadas en 2 sesiones de 90 minutos. La primera sesión fue para las actividades de experimentación física, la segunda sesión para las de análisis gráfico y numérico. ¿Cómo analizamos los datos? Primero analizamos individualmente cada respuesta. Para ello nos apoyamos en un instrumento de análisis, como el que ustedes ven, donde primero identificábamos el desarrollo de prácticas, viendo qué hacían ellos con la actividad. Luego, la noción de variación, entendiendo, dadas las prácticas, qué idea de variación está detrás de ello. Y finalmente, entendiendo esta idea de variación, hablábamos sobre qué sistema de referencia entonces fue construido dada esa respuesta. Una vez analizadas individualmente las respuestas, procedimos a hacer un análisis transversal de todas ellas. Y lo que fuimos haciendo, dadas las características de las respuestas, fue ir agrupando estas respuestas en 5 categorías. Cada categoría mostraba características particulares sobre el sistema de referencia variacional que fue construido en cada caso. Voy a explicar esas 5 categorías en su momento con los ejemplos. Por cuestiones de tiempo me voy a centrar solo en una de las actividades implementadas. En este caso se trataba de una gráfica que representaba el llenado de un recipiente a flujo constante. Y lo que se quería era que, dada la gráfica, el estudiante bosquejara la forma del recipiente que correspondiera con dicha gráfica. Pues, dada la gráfica, tenían que entender cómo aumentaba la altura respecto al tiempo y esto qué implicación tendría en el recipiente correspondiente. Algunos ejemplos de respuesta. Por ejemplo, en este caso, lo que el estudiante hace es identificar fragmentos o segmentos de la gráfica y a cada segmento le asigna una forma. Por ejemplo, en la primera parte dice baja una recta. Luego toma una curva en C, toma una curva que va hacia abajo y finalmente se llena el recipiente. Empieza a mencionar aspectos figurales de la gráfica y con ello construye un recipiente que cada sección va a corresponder con la forma visual de la gráfica. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Por un lado, lo que está haciendo es comparar la forma de la gráfica con la forma del recipiente. Sin embargo, no va más allá de esta comparación. No hay más estudio de la variación en ese sentido, no se ponen en juego órdenes de variación. Realmente no hay una relación causal, es decir, por ejemplo, una relación causal sería ¿por qué cambia la forma del recipiente? ¿O qué hace que la forma del recipiente cambie? Ese tipo de explicación no está dado. Entonces, en síntesis, lo que vemos es que no se está presentando un estudio de la variación y no se están desarrollando prácticas variacionales. Hay una ausencia de sistema de referencia variacional. En cambio, esta respuesta de acá, el estudiante dibuja un recipiente argumentando sobre la contracción del recipiente. Él menciona, la altura aumenta radicalmente por la contracción del recipiente, después se regulariza. Y él procede a explicar. El recipiente, como que se apretó. Al principio era medio constante, señala la recta. De repente aumenta mucho la altura, menciona la curva que va hacia arriba, pero después se regulariza y menciona la curva que va más como horizontal. Entonces, al principio el recipiente iba a ser más parejo, de repente se volvió más chico y luego se regulariza. Esa es la explicación que él da al llenado. Vemos que él está haciendo una medición indirecta o una medición implícita de lo que es la inclinación de la gráfica. Está mencionando cómo pasa de recta a curva acostada. Él está diciendo cómo está inclinada ese segmento de recta. Está comparando esas inclinaciones, cuándo es mayor, cuándo es menor. Está estimando el diámetro del recipiente de acuerdo a ese incremento de la recta. Lo que nos deja ver una cuantificación del cambio, lo que nos deja ver que hay una puesta en juego de variables como altura, inclinación, diámetro, donde un cambio de la altura implica un cambio de inclinación y esto a su vez determina al diámetro del recipiente.
Vemos que hay una temporización de 3 estados, vemos que hay un elemento de referencia que sería la inclinación de la recta, del segmento recto, y la unidad de medida, perdón, voy a subir, es que me está tapando acá, ahí está, y la unidad de medida sería la inclinación de la gráfica en cada segmento. Vemos entonces que se está midiendo el cambio de las variables, pero no se está estudiando su evolución, cómo cambia de un estado a otro. Tampoco se está explicando el comportamiento, cómo es el cambio de la variable a lo largo del proceso de llenado. El sistema de referencia, entonces, permite comparar 2 estados simultáneamente, en este caso, y medir el cambio. Voy a pasar un poco más rápido en esos 2 ejemplos, dado que son un poco similares, cambian solo en un aspecto, pero básicamente lo que está haciendo acá el estudiante con su gráfica es identificar 3 intervalos. Y a cada intervalo lo que está identificando es cómo se está relacionando el cambio de altura con el intervalo de tiempo. Dice, en la primera parte, en un largo tiempo llena el recipiente una altura corta. Más adelante dice, en un tiempo más corto que el anterior, llena el recipiente una gran altura. Y finalmente, en un tiempo largo, llena una altura casi constante. Y cada una de estas ideas él la relaciona con cómo debiera ser el diámetro del recipiente. Vemos entonces que está midiendo no solo la altura, sino también el tiempo, aunque lo hace de manera implícita o sin una medida numérica como tal. Vemos que entonces luego con esa medida, él compara la medida de altura con la medida del tiempo. Establece una razón entre ellos. Luego en la práctica, él va a estimar el diámetro del recipiente a partir de esas comparaciones. Vemos un primer orden de variación al cuantificar los incrementos y un segundo orden al comparar los incrementos. Esto le permite describir regularidades en el aumento de la altura. No solo dice cómo aumenta, no solo menciona cuánto aumenta, sino describe cómo aumenta, da una característica a eso. En su relación causal vemos que a un cambio grande de la altura en un tiempo corto, o sea, esa es la condición, el diámetro es pequeño. Y luego, a partir de esto, empieza a hablar de otras características. Vemos que su temporización es de 3 estados, pero no son valores puntuales, son intervalos, son comportamientos de la variable que él toma como un solo estado. Finalmente, la referencia que él tiene va a ser la primera razón que calcula de la altura, pues todas las demás razones que él va a calcular las compara respecto a esta primera. Vemos entonces, se está midiendo el cambio de las variables, sí, se está estudiando, describiendo y explicando la evolución de las variables, de manera que el sistema de referencia está proveyendo de una coordinación de variables para organizar el cambio en 3 o más estados, particularmente comportamientos. El último ejemplo que quiero presentarles, en ese caso él habla de la velocidad, pero mientras habla de la velocidad, él está haciendo referencia a la inclinación de la gráfica. Dice, la velocidad al principio es constante, luego desacelera, se muestra una parte que da como que horizontal, desacelera por el área del recipiente, explica por qué desacelera. De acuerdo con la altura que aumenta, después vuelve a recuperar la velocidad porque el recipiente disminuye su área y al final el recipiente se abre por lo que la velocidad va disminuyendo hasta el final del recipiente. Entonces él, aunque está hablando de la velocidad como en el discurso, el argumento en verdad que está haciendo es medir la inclinación de la recta. A través de la gráfica, a través de la inclinación, él dice si la velocidad es rápida o lenta. Entonces él está midiendo la inclinación, está haciendo una seriación de las inclinaciones porque está viendo cómo las diferentes inclinaciones son entre sí, las está comparando simultáneamente, está estimando el recipiente, la forma del recipiente de acuerdo a la velocidad
y esto es de acuerdo a la inclinación. Vemos que hay un primer orden al cuantificar la inclinación y un segundo orden al describir cómo cambia la inclinación. Pasa de constante a pequeño, a rápido, etc. La relación causal, vemos que a mayor inclinación, mayor velocidad y por lo tanto, bueno, en este caso, una disculpa, mayor velocidad, menor diámetro. Su temporización son 5 estados intermedios, son 5 intervalos que él va a identificar, 5 comportamientos. Su unidad de referencia es el eje horizontal, porque está viendo qué tanto se aleja del eje, siendo entonces la unidad de medida esa inclinación que se forma entre la gráfica y el eje. Todo esto él lo hace de manera, digamos, general, sin recurrir realmente a una medición exacta. Vemos que su sistema de referencia, por un lado, está midiendo el cambio en las variables, estudia, describe, explica su evolución, igual que en la categoría anterior, pero acá hay una característica diferente. Está explicando también cómo cambia la evolución. No solo da cuenta de la evolución, sino cómo cambia ese comportamiento, cómo pasa de un intervalo a otro. El sistema de referencia entonces provee de una coordinación de variables para organizar el cambio en 3 o más estados, pero también para organizar el cambio de un estado a otro, no solo, digamos, en cada uno, sino a través de todos ellos. Estas serían las 5 categorías que nosotros identificamos, ya las he mencionado. Vemos cómo desde la categoría 1 hay un no estudio de la variación, y este estudio se va robusteciendo hacia las categorías de la derecha. Se va haciendo cada vez más complejo, más especializado. La categoría 3 no apareció en la situación que yo les mostré, apareció en otras situaciones. Pero, digamos, es una categoría intermedia entre las que ya he mencionado. ¿Qué conclusiones llegamos respecto a la investigación? Por una parte, el desarrollo de la causalidad y de la temporización son condiciones necesarias para que la variación surja en situaciones de predicción. Eso es lo primero que nosotros vimos. Cuando no había causalidad o no había temporización, la variación no estaba presente. ¿Qué nos quiere decir esto? Sin la causalidad, las operaciones aritméticas, particularmente de las que nosotros reportamos, o bien juicios de valor que hicieron los estudiantes, no se sustentan en un análisis de los datos. Ellos afirman cosas sin analizar los datos que tienen de la situación. En ese sentido, no se construye una racionalidad del cambio a la situación de variación. Y ejemplos hay varios, desde asumir que la forma de la gráfica es la forma del recipiente, hasta en una situación que nos damos una tabla numérica y ellos tenían que describir una pista de carreras que corresponda a esa tabla. Lo que hacían era, por ejemplo, ordenar únicamente los valores. No daban una argumentación de la forma de la pista. Por otro lado, sin una temporización, habrá una ausencia de estados intermedios que no hagan posible, o que hagan posible más bien, cuantificar el cambio y analizar su evolución. Sin los estados intermedios, no podrían cuantificar el cambio. Esa es la idea. Y por lo tanto, analizar la evolución. Lo veíamos como, por ejemplo, en el caso del recipiente que se contrae, solo da 3 estados y solo analiza el valor puntual de esos 3 estados. Dado que no hay más o que los estados no son comportamientos, él solo puede analizar qué pasa en cada uno de manera aislada con los demás. Mientras que, por ejemplo, al querer construir la pista de carreras, dada la tabla de velocidades, lo que ocurre es que hace un tramo de carrera para cada valor, para cada intervalo que él identifica, pero no hay un tránsito entre ellos. No analiza la evolución del comportamiento de un estado a otro. Y por eso, aunque la curva correspondiente pues, debiera ser de 3 curvas, él genera 4 curvas, porque no ve esa transición de estados.
De manera que vemos cómo el sistema de referencia, por tanto, es un sistema de comparación que permite reconocer y organizar el cambio dentro de un esquema lógico y relativo. Y más adelante voy a explicar a qué me refiero con esta idea. Los elementos entonces que van a caracterizar este sistema que nosotros pusimos en juego van a ser la relación de las variables, no solo la variable, sino qué relación hay entre ellas, el elemento de referencia que me permite dar cuenta de que algo cambió, la unidad de medida para saber cuánto está cambiando y la temporización para establecer los estados intermedios. De manera que, mediante el sistema de referencia, se transita de la percepción del cambio a la constitución de la variación y, por tanto, al desarrollo de prácticas variacionales. Es decir, el sistema de referencia es lo que va a permitir o movilizar los primeros dos engranajes de nuestro esquema y, por lo tanto, las prácticas van a operar sobre el sistema también. O sea, van a cambiar en función del sistema de referencia que yo tenga. Una última idea sobre el sistema de referencia. Si bien nosotros vimos que la construcción del sistema de referencia es una acción individual en el sentido de que uno tiene que dar cuenta de ese sistema, o sea, tiene que ser consciente de él o tiene que por lo menos tener elementos que le permitan construirlo. La naturaleza de su construcción, eso será normada socialmente. Dependiendo de las estrategias, experiencias personales, dependiendo del bagaje cultural, dependiendo de la cultura de mi entorno, ya sea profesión, actividad, etcétera, todo ello va a normar el cómo yo puedo construir mi sistema de referencia. Veíamos ejemplos claros en la actividad de la pista de carreras. Dada la pista, valores numéricos de su velocidad en ciertos intervalos, se les pedía construir una pista que correspondiera con esos datos. Cada uno hizo una explicación diferente, una organización diferente del cambio de la velocidad que los llevó a diferentes tipos de pistas. Cada uno tenía diferentes argumentaciones de por qué organizaban el cambio de esa manera. Desde aquellos que mencionaban es que cuando tú das una vuelta en una carretera, o es que si tú ves a un piloto dar vueltas en una curva, hasta situaciones de, pues la verdad yo creo que en una curva debes frenar, pero sin la experiencia de haber conducido. Todo eso llevaba a construcciones diferentes. Y por tanto, dado que la variación viene del sistema de referencia, nuestra propuesta, por lo tanto, la construcción de la variación en escenarios de predicción también va a ser normada socialmente. ¿Qué implicaciones podemos nosotros ver sobre el aula a partir de los resultados? Por un lado, proponemos que es necesaria una alternativa al tratamiento de la variación en escenarios escolares. En particular, proponemos el desarrollo de sistemas de referencia variacionales cada vez más especializados que permitan una construcción social de conocimiento matemático relativo al cambio. Las 5 categorías que mostré, que mostraban una evolución en cómo se concebía la variación, puede ser una alternativa para identificar cómo mi estudiante está actualmente en cuanto al estudio de la variación y hacia dónde necesitaría yo orientarlo. ¿Qué acciones necesitaría hacer para orientarlo hacia categorías avanzadas, ¿no? En ese caso, cuestiones más puntuales, orientar al reconocimiento de relaciones causales que den sentido a estudiar el cambio de las variables. Aunque el problema variacional que uno le ponga al estudiante hable de variables, si el estudiante no las asume como variables o no asume o reconoce una relación causal, la variación no va a tener lugar. Por lo tanto, se trata de un vínculo con lo que se conoce del fenómeno que yo esté poniendo, experiencias, costumbres, etcétera, del fenómeno, de mi entorno,
un vínculo con los significados que se han construido de ello. También se trata de orientar a la construcción de temporizaciones específicas para el desarrollo de prácticas que van a acompañar al aprendizaje de los objetos. Digamos, si yo no tengo un estado, yo necesito identificarlo. A eso se refiere con orientar a que el estudiante, digamos, se acostumbre o que tenga como una estrategia el identificar o construir temporizaciones. Bien, eso sería lo que quería presentar sobre el trabajo de investigación doctoral. Una vez más agradezco la invitación del comité organizador y quisiera aprovechar para extender mi agradecimiento tanto a mi asesor de tesis, que me estuvo guiando en el proceso de la investigación, como a mis colegas y compañeros del CIMBESTAB, que también fueron parte de este proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Caballero por su aporte. Le vamos a dar el tiempo a Sofi. Ella tiene algunas preguntas que nos han hecho llegar. Sí, gracias, doctor Caballero. Y tenemos aquí la participación de Ricardo Cantoral. Dice, felicidades, doctor Caballero. Tengo 2 preguntas. La primera, No, sí, adelante. Sí, es que me atraganté un momento. Ya que terminé de hablar. Pero adelante. No le escucho. No estoy escuchando el audio, no sé si está hablando. Tuvimos un pequeño problema. Aquí está. Me permito leerle la pregunta, doctor Caballero. Gracias. Dice, la primera, ¿podemos tener una prueba o test de la variación? Una prueba o tesis. Entendiendo, necesitaría creo que un poco más de contexto en la pregunta. No sé si... un test. O sea, por ejemplo, lo que entiendo que se está refiriendo es como identificar si está presente o no la variación con un test. En ese sentido, yo creo que, no sé si sea tal vez un test de opción múltiple, verdadero o falso, pero sí debiera incluir o se podrían hacer algo que incluya preguntas concretas sobre cambios de variable. Es decir, por ejemplo, identificar el cambio de una variable de un valor a otro, identificar qué comportamiento tiene de un intervalo a otro, o sea, como armar preguntas que den cuenta de esas características de la variación. Sin embargo, se puede hacer como para ver o para verificar si hay una noción de variación detrás. No me atrevería en este momento a decir si eso sería suficiente como para hablar de qué nivel de variación o qué complejidad de la variación tiene esa persona. Yo creo que esto abarcaría un poco más que un test, abarcaría un poco más de elementos a considerar. ¿Por qué? Porque sería necesario poner en juego los elementos que he mencionado, no solo si se construye el sistema de referencia, sino el cómo se construyó ese sistema de referencia y qué elementos de la variación sí están presentes. Por ejemplo, lo de medir el cambio, lo de la evolución, explicar comportamientos, y dentro de esto, los órdenes de variación. Entonces, preguntas que permitan dar cuenta de ello pueden dar una idea de si la variación está presente o no. Las situaciones que yo coloqué, por ejemplo, para la investigación, en verdad son situaciones que tenían el objetivo de evidenciar cómo ponían en juego la variación y analizar eso. Entonces, esas podrían ser un tipo de referente como para armar el test, pero no podrían ser, digamos, puestas directamente.
Gracias, doctor. La Y segunda pregunta tiene que ver con los hallazgos hasta ahora. Si es posible distribuir el estudio de la variación a lo largo del currículo. Esa es una excelente pregunta. Justamente en los últimos años del doctorado, durante mi estancia, digamos, en el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente, estuvimos viendo cómo diseñar situaciones de aprendizaje para diferentes niveles educativos. Desde preescolar, que fue lo último que estuvimos nosotros incursionando, desde preescolar hasta licenciatura, posgrado, que es donde, y bachillerato, donde más se ha trabajado. Entonces, sí es posible llevar las ideas del pensamiento y lenguaje variacional a lo largo del currículo, claro está, adecuándolo a cada nivel curricular. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto, pero también hacerlo a nivel interdisciplinario, perdón. Es decir, el pensamiento y el lenguaje variacional no se va a limitar solo a matemáticas o solo a física. Voy a ir dando ejemplos de esas dos ideas que he dado. Por ejemplo, en preescolar nosotros hablábamos de la idea de número, pero sobre todo de la idea de cantidad, cómo una cantidad puede modificarse o no. Claro está, hay estudios que hablan de esto a nivel preescolar, que es de lo que básicamente nos apoyamos, pero lo que tratamos de hacer énfasis fue en reconocer esos cambios de cantidades. Luego en primaria, por ejemplo, hablábamos de cambios en el sentido de fracciones, como una fracción al cambiar al cambiar una fracción se modifica una cantidad. En este caso, por ejemplo, la cantidad de la que hablamos de un objeto, partición, cómo la partición se modifica, etcétera, ¿no? Esa idea, digamos, es muy general todavía, porque era nuestra primera incursión, pero donde sí trabajamos un poco más fue en la idea, digamos, de gráficas a nivel primaria, donde veíamos cómo si un estudiante se pone en el papel de estudiarse a sí mismo, y hablábamos de medir su altura, medir la altura de sus compañeros, desde ideas de ese estilo que tiene que ver un poco con cuestiones de salud, cuestiones de estadística, podíamos nosotros hablar del cambio de altura, del promedio de altura como una característica, una regularidad que se presenta, etcétera, ¿no? Y empezamos a hablar de ideas de variación en ese sentido. Y luego más adelante, ya en secundaria, que son situaciones un poco más desarrolladas, secundaria, bachillerato, universidad, en el pensamiento y lenguaje variacional, pues ahí hay otro tipo de investigaciones, ¿no? Que hablan desde gráficas, hablan de ecuaciones, hablan de funciones. Por ejemplo, en Argentina trabajábamos con la construcción, el aprendizaje de la ecuación lineal, pero desde un enfoque variacional. Veíamos cómo, por ejemplo, podíamos analizar cambios y variaciones en el cobro del recibo de agua de mi casa, por ejemplo, y a partir de allá empezar nosotros a encontrar regularidades y explicaciones con base en la variación. Entonces, esas ideas las hemos ido trabajando a través del currículo, niveles educativos, pero también a través de los contextos, de las disciplinas, de las materias, por así decirlo. Gracias, doctor. Tenemos la participación de Gabriela. Buen día. Dice, felicitaciones por la tesis y por la excelente exposición. Una consulta al respecto a cómo fuiste presentando lo que hicieron los profesores. Es como haber reconocido que en ellos que sí reconocieron y trataron con el cambio y la variación. Elementos para entonces considerarlos. Explicarlos en la posterior sistematización que realizas. ¿Podría responder, por favor? Creo que ya, ok. Sí, digamos que en este momento, pues la presentación traté de hacerla como mostrando los elementos clave, ¿no? Entonces, ese punto en particular se va a referir un poco a que con los antecedentes de maestría
e incluso desde licenciatura me podría ir un poco. Y con lo que el grupo de investigación en Sinvestad fue trabajando, nos fuimos dando cuenta que cuando el profesor pone en juego un argumento de variacional, a veces nos costaba a nosotros, en ese momento, discernir o diferenciar por qué este argumento es variacional y este no lo es. Y tratar de ver por qué este sí, por qué este no. Entonces ahí surgen esos elementos que fui explicando en la presentación. Es decir, en un primer momento, nuestra preocupación, digamos, local era, ¿cómo puedo yo estar seguro que lo que este profesor está diciendo sí está incluyendo la variación, a diferencia de este otro? Y empezamos allá a ver esos elementos, o sea, pues es que él se fija en las variables, él se fija en valores, o sea, yo no le di valores, pero él los propone. Él está cuantificando algo, aunque no sea de la forma convencional, por así decirlo. Entonces, todos esos elementos que identificamos en un primer momento, ¿qué hago?, se fueron sistematizando con la posterior revisión bibliográfica. Ya analizando el pensamiento y el lenguaje variacional en artículos, tesis, conferencias, fuimos viendo cómo esas ideas que identificábamos podían ser explicadas o podían complementar explicaciones de lo que ya se tenía. Y es que así que fuimos organizando ese tipo de datos. Muchas gracias, doctor No Caballero. sé si se respondió la pregunta. Muchas gracias, doctor Caballero. Tenemos más preguntas y tenemos más felicitaciones para usted. Por factor tiempo vamos a continuar con el programa. En este momento me corresponde darle lectura a el diploma que le No sé si compartimos ahí. Voy a compartir el diploma. Sí. Y le voy a dar lectura. El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el Comité Organizador del RM34 y el Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorgan el presente certificado a Dr. Mario Caballero por la disertación titulada Causalidad y temporización entre jóvenes de bachillerato, la construcción de la noción de variación y el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en la modalidad de conferencia Simón Bolívar, entregado en julio del 2021 en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Firman Olga Lidia Pérez, presidenta de CLAME, Carlos Amílcar Fuentes, presidente del comité organizador, y Percy Aguilar, director de posgrados. Un gusto tenerlo, doctor Caballero. Muchas gracias por todo el tiempo que usted nos ha brindado el día de hoy. Y a todos los participantes los invitamos a continuar con las diferentes actividades programadas para el día de hoy, martes 29 de junio. Muchas gracias por su participación y gracias a todos los asistentes por estar presentes.